Entonces, bueno, es un gusto que estén acá Mario y Luis Sagasti y Mario Ortiz, que como digo son jóvenes escritores, no, jóvenes, no sé si jóvenes. Todos me parecen jóvenes a mí, todos, no, les aviso que todos a mí me parecen jóvenes, así que por ese lado quédense tranquilos, ¿no? No, quiero decir, son la nueva literatura argentina, no importa la edad, ¿no? Están haciendo algunas cosas que me parecen muy renovadoras. Y están, en un sentido, me pareció que era interesante conversar con ellos sobre algunas cuestiones que están siempre presentes en la literatura nuestra, ¿no? Tiene sentido que Borges está siempre ahí, aunque sea para que uno lo olvide o trate de olvidarlo. Entonces, por un lado, quería preguntarles cómo fueron las lecturas de Borges, si lo fueron leyendo por azar, si por alguien que les tiró los libros, si eso tiene que ver con decisión. En fin, ¿cómo empezaron, ¿no? A leerlo? ¿Y si recuerdan eso? A ver, los griegos creo que le decían el padre Homero a Homero, ¿no? Entonces, para uno ha sido el padre Borges, ¿no? Con ese estatuto. Y digamos, después de haber pasado, digamos, por la literatura o por las aulas de la universidad, Borges siempre es la referencia inevitable. No solamente en sus textos, sino en sus intervenciones críticas. En estos efectos de lectura que vos estabas diciendo, por ejemplo, en su lectura sobre la gauchesca, en su lectura sobre Chesterton. Y ahí, bueno, uno va advirtiendo que aparte de ser un lector absolutamente inteligente, perspicaz, irreverente, Borges es también un lector político. Por eso es interesante que lo tomen en el programa siguiente, ¿no? Como político. Lo que pasa que no explícitamente en el sentido en el que uno lo esperaría encontrar, sino en esas intervenciones de lectura, ¿no? Intervenciones de correr determinados efectos de lectura, por ejemplo, sobre el Martín Fierro, que en ese momento eran, por elevación, una intervención política al interior del nacionalismo, ¿no? Y de los usos y apropiaciones que se hacía de Martín Fierro. Y, por ejemplo, muy interesante también la apropiación que hace de Chesterton, ¿no? Cómo toma, digamos, la parte que a él le interesa, la parte que está de acuerdo con su poética, ¿no es cierto? Esa apelación a lo fantástico, la trama bien construida, etcétera, pero cómo deliberadamente lo corre de las lecturas que hacía el nacionalismo católico de aquí, ¿no? Chesterton, padre de la Iglesia, lo pone como un sentido irónico. Porque también es interesante la posición antiliberal de la lectura, ¿no? Claro. A mí siempre me pareció muy interesante una hipótesis de Carl Schorke, que hizo un libro clásico que se llama Bien a fin de siglo. Claro. Bien a fin de siglo. Que hace una reconstrucción de la situación del nacimiento de la vanguardia en Viena, donde de hecho se produce como el estallido, ¿no? Y él dice, se produce eso porque hay una crisis del liberalismo. Él ve la vanguardia, es decir, estos grupos conspirativos, estos grupos que no creen en el consenso, ni creen que la literatura y la cultura se deciden por mayoría, sino que se deciden por acciones muy... Él las ve como reacciones frente a lo que podríamos llamar el código liberal, que consiste que, bueno, que todos los escritores son buenos, todos los escritores deben ser considerados, en fin, ¿no? Entonces yo veo a Borges en esa estela, ¿no? Vi a Macedonio también, que tiene mucho de eso, ¿no? Claro. Entonces está muy bien el hecho de ver también... Eso se ve en el mundo contemporáneo y nosotros lo vemos en la Argentina todo el tiempo, ¿no? La lucha de las lecturas. Claro. Creo que uno de los elementos más visibles de la política argentina actual, sea la posición que sea la que uno tenga, es que hay una lucha descarnada, ¿no? Por quién impone una lectura o qué es leer determinados acontecimientos o determinados textos, ¿no? De modo que leer no es un hecho neutral, ¿no? Estoy de acuerdo. Si la lectura de cualquier índole es política, ¿sí? Pero antes que eso, yo quisiera retornar a la pregunta que vos hiciste, ¿cómo no llega a Borges? Y yo estaba en el secundario y creo que estaba bien leer a Borges, leer la trilogía Borges, Sábato, Cortázar. Claro. ¿Sí? En las clases de literatura, que apenas recuerdo el secundario, eran mayormente abominables. Uno no tenía, estamos hablando de la dictadura, no había unas buenas clases, o no había buenas lecturas. ¿Sí? Entonces, pero era Borges, digamos, era como una suerte de, ya en últimos años, en secundario, como cierta obligación. Yo no recuerdo no haber entendido nada al principio
de lo que leía, pero estaba fascinado por esas construcciones fantásticas, metafísicas, ¿sí? Dialogábamos con algunos amigos, pero sin entender mucho de qué se trataba todo. Yo luego, ya de grande, creo que tampoco sigo entendiendo mucho. Por eso vengo a este programa. Porque en este programa nosotros, fíjate vos, viniste al programa justo, ¿no? Porque nosotros acá nos preguntamos qué quiere decir entender un relato, ¿no? Claro. Entender un relato no es lo mismo que entender un concepto. Claro. Yo creo que lo más interesante... Entonces, a veces uno dice entender un relato, y el problema no es entender un relato. ¿Qué habría que entender en un relato? Claro. ¿No? Muy por el contrario, yo creo que cuando no se comprenden del todo, es decir, cuando queda una zona elusiva, quedan ciertos meandros en donde uno no puede seguir mucho, creo que se enriquecen. ¿Sí? Cuando vos hablabas de Tron, por ejemplo, es una cosa un poco... O sea, no es muy claro todo, ¿sí? Sobre todo la postdata. Pero también yo creo que el otro elemento que tiene Borges que nosotros, quizá en un sentido podríamos identificarlo como un espacio común, ¿no? A diferencia de los escritores de América Latina, para decirlo así. Para poner rápidamente algo para comparar, ¿no? Uno lee García Márquez, o lee Vargas Llosa, o lee Carlos Fuentes, y el narrador es despótico. El narrador sabe todo. Construye un mundo, uno puede gustarlo o no eso. Claro. Construye un mundo, el narrador sabe, las mujeres vuelan, para dónde van unos y para dónde. En cambio, en Borges, el narrador siempre vacila, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la gran línea de la literatura en el Río de la Plata, diría yo. No quiero exagerar, ¿no? Eso es Onetti, eso es Feliberto. Claro. ¿No es cierto? El narrador es el que no sabe. El narrador es el primero que no entiende lo que pasa. Claro. El narrador no es aquel que dice, bueno, las cosas son como yo les digo, porque mi abuela ya me lo contó y yo lo tengo súper claro todo, ¿no es cierto? Me parece que va por ahí esa sensación de... que es una sensación benéfica, yo creo, ¿no? Justamente sobre eso, en relación a los libros recientes de Luis y de Mario, ¿no? Bellas Artes, ¿no? Y Cuadernos de Lengua y Literatura, que así se llaman una serie de libros que está publicando Mario Ortiz, ¿no? Y ahí hay un comienzo muy que me encantó en el libro de Luis sobre la cuestión del complot y de la conspiración. Y entonces quería una observación nomás sobre eso. Si alguna vez lo has pensado en relación a Borges. Sí, en verdad, podría decir antes, el complot existe, los complots existen, las conspiraciones existen, lo cual no significa que funcionen. Nosotros con él nos complotamos para dominar la literatura argentina y por ahora no funciona. Sí, pero el complot yo no participo en ese complot. Cada uno puede complotarse para eso. Pero lo interesante a mí me parece de Borges y la conspiración, ¿sí? Hay dos cosas. Uno pareciera ser también partícipe, sin saber, de esos complots, digamos, al ejercer cierto tipo de actos. De alguna forma uno recuerda a Foucault y su teoría del poder, ¿no? Que uno replica los modos del poder incluso oponiéndose a él, ¿no? Pero la otra que es interesante es, o dos, ¿no? O bien estamos todos complotados, ¿sí? Lo cual, si estamos todos complotados, a veces habría que ver contra quién o contra qué estamos complotados. Claro. Y la otra es cuando, digamos, deriva en una suerte de mito de Frankenstein, que es el caso de Tlön. El multimillonario extraordinario, ¿no? Claro, que bien yanqui, bien capitalista, porque vamos a crear un país, dice, ¿por qué no creamos un planeta? ¿Sí? Vamos a demostrar que podemos creer sin Dios, ¿no? Una cosa así, dice. Porque en verdad esa enciclopedia que reconstruye el mundo imaginario ha sido inventada por una conspiración, una sociedad secreta financiada por un norteamericano. Toda la obra sería el resultado de un complot de unos que deciden inventar esa enciclopedia. Pero parece el mito de Frankenstein, porque eso que están complotando se les viene encima. Eso es lo interesante. O sea, conspiramos, pero resulta que, Claro. Que eso a mí me hacía acordar a varias cosas, ¿no? Viste que siempre están estos libros ahora, Borges y la matemática, Borges y la física cuántica, Borges y la literatura incluso. A veces. Sí, a veces.
Y que ese mundo, que es puro, al principio, Tlön, que es puro lenguaje, ¿sí? Y que de a poco empieza a cobrar vida, si quiere, me parece el mundo de la web, que es puro lenguaje, que hemos creado algo que de alguna forma es relato, donde no hay objetos, que hay percepciones de lo que nosotros dejamos, y que de a poco parece que el mundo será Facebook. ¿Sí? Digamos Tron, nosotros mejor. Sí, claro. Es mucho más elegante. Pero es verdad, ¿no? Es verdad, digamos, sin hacer demasiada relación. Sí. Pero también es cierto que hay una fantasía de mundos paralelos y de personalidades, digamos, de identidades paralelas, ¿no? Eso que también en Tron y en este tipo de construcción, ¿no? Claro. Muy interesante porque también es cierto que la estructura del complot en Borges se identifica mucho con la ficción misma, ¿no? ¿Te acuerdas en La Lotería en Babilonia, no? Claro. Que el Estado mismo está completado. Sí. Entonces, de pronto tiene una versión. Muy bien. Que es una forma, si se quiere, de dar orden al azar o al caos. En verdad, todo obedece a un complot. Claro, y que está en el origen de Platón, ¿no? ¿Te acuerdas que en la República él dice, bueno, vamos a manejar un poco esta situación? Sí. También quería quizá una pequeña observación de Mario sobre la cuestión de cómo usa la autobiografía Borges, ¿no? Cómo usa su nombre y porque también Mario trabaja bastante con cuestiones que aparecen. Es muy interesante, ¿no? Porque, digo, constantemente aparece también la referencia a sí mismo, la referencia a sus amigos, bueno, por ejemplo, en Tron, la referencia a los antepasados. Hay una cosa que es muy interesante, me parece que lo dice Jaime Rest, y es que a Borges le fascina ver cómo todos los elementos de la realidad ingresan a la literatura para seguir alimentándola, ¿no? Entonces, en un punto, esa biografía que él construye, la construye como un relato, quizá no sé si tanto para buscar una verdad sobre sí mismo, sino para construirse un relato en el que reconocerse, como de construirse, sí, una genealogía, pero más bien como construirse como literatura para a partir de allí leerse a sí mismo. Quizá como si la propia vida fuese en un punto ininteligible como la realidad, y entonces a través de la literatura es como que él pone un orden posible a su propia vida, a su propia experiencia, al significado, el sentido de la vida, ¿no? Sí. Me parece que... porque hay momentos de la aparición del yo, digamos, que son siempre muy inquietantes en Borges, ¿no? Sí, De pronto está escribiendo algo absolutamente objetivo, no sé. Por ejemplo, en La muerte y la brújula, que de golpe dice, bueno, de pronto aparece alguien que dice, en la ciudad de mi cuento, Claro. ¿no? Antes no había aparecido nadie que hablara en primera persona, y de pronto aparece ahí alguien que está enunciando. Y en esos momentos en que aparece siempre está pasando algo, es como un juego de magia, ¿no? Sí. Decimos, apareció el yo, y él ahí nos está metiendo la trampa, ¿no? Claro. O, por ejemplo, la historia del guerrero y la cautiva, ¿no? Es absolutamente maravilloso. Sí, claro. Desde mi perspectiva personal, para mí es de lo más entrañable que ha escrito Borges. Y para mí lo más genial, ¿no? Porque de una cita erudita, esto que vos decías de la analogía, que dice allí Croce, que Drockful y los longobardos del siglo V lo conecta y nos traslada a Junín, a la campaña, ¿no? 1872, que aparte era más o menos la misma época de Martín Fierro, ¿no? Claro. Entonces arma allí esa historia que de pronto salimos de la caída de Roma, hipererudita, en una nota a pie de página, a una historia ahí de frontera, ¿no? Y nosotros estamos todos con la inglesa, ¿sabes? Claro. ¿Y cómo pasó a esto, viste? La semana pasada hablamos de la inglesa, que se va con los indios por la poligamia, ¿no? Y porque le gusta mucho el capitán ese que está ahí. Claro. Eso nos pareció que era una heroína la inglesa. Claro. Y que aparte que realmente muchas cautivas no querían ser rescatadas, ¿no es cierto? Por lo menos esa inglesa. Al menos esa inglesa. Esa inglesa. Bueno, muchas gracias, jóvenes, chicos. Bueno. Hacemos una pausa y seguimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.